Cuidé de Harvey Lewis durante 3 años después de que perdiera la vista. Lo primero que hizo cuando recuperó la vista fue proponerle matrimonio a Diane Chase, la prometida que una vez lo había humillado. Pensé que simplemente la había confundido con otra persona. Hasta que escuché su conversación con un amigo en una fiesta. Harvey, ¿sabías que era la criada la que te ha estado cuidando todos estos años? Lo sé. Entonces, ¿por qué? El tono de Harvey era casual, casi indiferente. ¿Alguna vez has escuchado ese dicho? Lo primero que hace un ciego cuando recupera la vista es tirar su bastón. Ella me ha visto en mis peores momentos, ha sido testigo de todos mis fracasos. Es por eso que solo puede ser el bastón que tire. Me quedé en silencio en la puerta, sin entrar nunca. En cambio, me di la vuelta, presenté mi renuncia y subí a un tren hacia el sur con nada más que mis ahorros y el peso de 3 años perdidos. ¿Estás seguro de que quieres renunciar? La señora Lewis, la madre de Harvey, miró la carta de renuncia que estaba sobre la mesa con expresión pensativa. Era evidente que no esperaba que en menos de medio mes, la mujer que una vez había amado tanto a su hijo decidiera de repente irse. Pero no había nada sorprendente en ello. Cuando el amor se acaba, aferrarse a él no es más que inútil. No quería perderme por un hombre al que ya no le importaba. De pie frente a ella, asentí. Al verla en silencio, añadí, no me estoy haciendo más joven. Mis padres me han estado instando a que vaya a casa a visitarlos, y esperan que me establezca y me case pronto. Por supuesto. Todo era mentira. Mis padres habían fallecido hacía 3 años y el llamado hogar no era más que una cabaña abandonada y desmoronada en la que ya no vivía nadie. La señora Lewis me miró, mi ropa descolorida, mi aspecto desgastado, y tal vez la culpa se deslizó en su corazón. Suspiró suavemente. Luego metió la mano en un cajón y sacó un cheque. Son $200,000. Piensa en ello como una muestra de mi agradecimiento. Gracias por cuidar de mi hijo. Miré el cheque, sabiendo que no tenía ninguna razón para negarme. Ella lo llamó un gesto de gratitud. Pero ambos sabíamos la verdad. Este dinero estaba destinado a cortar el último vínculo entre Harvey y yo. En el momento en que lo aceptara, no quedaría nada que nos uniera. Nací en un pueblito olvidado en el sur de Estados Unidos, escondido entre densos bosques de pinos e interminables extensiones de naturaleza salvaje. El pueblo era tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas, solo unas pocas casas en ruinas. Caminos de tierra polvorientos y espesos bosques que se cerraban por 3 lados. La única salida era un viejo camino de grava que levantaba nubes de polvo rojo cada vez que pasaba un automóvil, aunque eso no sucedía a menudo. No había escuela en nuestro pueblo. Para obtener una educación, tenías que viajar en un viejo y chirriante autobús escolar, que traqueteaba durante 15 millas de caminos llenos de baches hasta el pueblo más cercano. En nuestra familia, el dinero era tan escaso como la lluvia en agosto. Éramos 3 niños. Pero lo suficiente para que uno pudiera ir a la escuela. Yo no era el mayor, así que no soportaba el peso de las esperanzas de la familia. Tampoco era el más pequeño, a quien se le perdonaba y mimaba con cariño extra. Yo era el hijo del medio, ignorado, al que era más fácil dejar ir. En 8º grado, nuestra clase participó en un programa de amigos por correspondencia con estudiantes de una gran ciudad del norte. Esa carta se sintió como una pequeña ventana al mundo exterior. Vertí en ella toda mi curiosidad y anhelo, llenando 2 páginas enteras con una letra apretada. Rebosante de preguntas, ¿de verdad hay autos que puedan transportar personas por cientos de millas? ¿Los niños de la ciudad tienen que caminar tanto como nosotros solo para llegar a la escuela? Nunca esperé una respuesta. Mi prima había pasado algún tiempo en Atlanta y decía que a la gente de la ciudad no le importaban los niños como yo, que venían del campo. Se comportaban con un aire de superioridad, despreciando a cualquiera que tuviera polvo en los zapatos. Pero un mes después, llegó una carta. El sobre estaba impecable y limpio. La letra era clara y precisa. Todas mis preguntas habían sido respondidas con gran detalle. En la parte inferior había una firma sencilla, Harvey. Harvey. Susurré ese nombre una y otra vez, grabándolo en mi corazón.
En clase, lo garabateaba en las esquinas de mi cuaderno, saboreando la forma en que fluía, suave y rítmica, como un arroyo que se desliza sobre piedras lisas. Esa carta no fue la última. Seguimos escribiéndonos, compartiendo destellos de nuestras vidas. Me dijo que era 2 años mayor, que amaba el baloncesto y los perros, y odiaba practicar caligrafía. Lo cual me pareció gracioso porque su letra siempre era perfecta. Cuando terminé la escuela secundaria, las cosas en casa habían empeorado. Mis padres decidieron que solo uno de nosotros podría ir a la escuela secundaria. Para ser justos, lo echarían a suertes. Pero como era la hija del medio, ni siquiera me dieron la oportunidad de dibujar. No protesté. Simplemente enterré mi cara en una almohada delgada y lloré en silencio. Sin nadie a quien recurrir, volqué todo mi dolor en una carta a Harvey. Para entonces, me había resignado a la idea de convertirme en empleada doméstica. Otro sueño olvidado enterrado bajo el peso de la realidad. Pero entonces ocurrió un milagro. Mi profesora me dijo que alguien se había ofrecido a patrocinar mi educación secundaria. Lloré de alegría, creyendo ingenuamente que había sido bendecida por un extraño amable. Años después, cuando estaba en la universidad, finalmente reuní el coraje para preguntarle a mi profesora quién era esa persona generosa. Ella sonrió suavemente y dijo, casi como si nada, fue Harvey Pitt. Me congelé. Mi corazón latía como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. Harvey. El chico que me había hablado de baloncesto, perros y respondido a todas mis preguntas infantiles, no era solo un amigo por correspondencia. Era la persona que silenciosamente había cambiado el curso de mi vida. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, no dudé. Solicité el ingreso en la más cercana a la ciudad natal de Harvey. Me dije a mí misma que era para tener mejores oportunidades, por conveniencia. Pero en el fondo, solo quería encontrarlo. Para decirle, cara a cara, gracias. Para hacerle saber que sus cartas no solo respondían preguntas sobre el mundo. Salvaban un alma solitaria y olvidada. Los corazones jóvenes se conmueven con facilidad. Mientras intercambiaba cartas con Harvey, mis sentimientos por él crecieron junto con una abrumadora curiosidad. ¿Cómo era? Me lo había imaginado incontables veces, el rostro detrás de las palabras pacientes, el chico que financió mi educación. Aunque solo era 2 años mayor, sus cartas transmitían una madurez que a menudo parecía más allá de su edad. Aunque los rastros de terquedad juvenil se asomaban de maneras pequeñas y entrañables. Cuando finalmente seguí la dirección en una de sus cartas y encontré su casa, nada era como había imaginado. Primero, la familia de Harvey era rica, mucho más rica de lo que jamás había imaginado. Segundo, Harvey había perdido la vista en un accidente. La línea de tiempo encajaba perfectamente. Fue durante mi último año de secundaria, justo cuando sus cartas habían dejado de llegar de repente. Después del accidente, Harvey entró en una espiral, malhumorado. Volátil y envuelto en oscuridad. Se encerraba en su habitación, rompiendo cosas cada vez que se enojaba. Al principio, su madre, la señora Lewis, lo visitaba todos los días. Pero incluso el afecto más profundo se desgasta con el tiempo. Su padre, ocupado con los niños de otros asuntos, miraba la desesperación de Harvey con creciente indiferencia, como si estuviera considerando la posibilidad de abandonarlo por completo. Finalmente, la señora Lewis dejó de venir. El personal de la casa se volvió perezoso y lo evitaba por completo. El temperamento de Harvey se había vuelto demasiado impredecible, demasiado agotador. Poco a poco, se fue quedando atrás, como un peón descartado. Cuando me enteré, me puse furiosa. Verlo así, destrozado, abandonado, me llenó de tristeza y rabia. Empecé a ir a su casa todos los días. Limpiaba, cocinaba y atendía sus necesidades con gentil paciencia, sacándolo poco a poco de su oscuridad. La señora Lewis. Al ver que mi interés por Harvey era genuino, y tal vez sabiendo que acababa de salir de la universidad y no tenía un ingreso estable, me contrató como la criada personal de Harvey. Al principio, Harvey resintió mi presencia. Trató de asustarme, haciéndome bromas crueles, poniendo a prueba mi paciencia, con la esperanza de alejarme.
Pero no me fui. Me volví más valiente con cada contratiempo, negándome a dejarme asustar. Entonces llegó ese día tormentoso. El cielo rugió con truenos, la lluvia azotaba las ventanas. Llegué tarde a su casa. Retrasada por el viento y las calles inundadas. Solo en la oscuridad, el estruendo de los truenos arrastró a Harvey de vuelta al recuerdo del accidente que le había robado la vista. Aterrorizado, se acurrucó en un rincón, temblando. Cuando finalmente lo encontré, su rostro estaba pálido, su expresión perdida, como un cachorro callejero en busca de un hogar. Lo envolví con mis brazos, tarareando suavemente la canción de cuna que mi madre solía cantarle a mi hermana pequeña. Después de ese día, Harvey nunca más me rechazó. Y así, me quedé. Durante 3 años. Puse todo mi corazón en cuidarlo. Harvey recuperó lentamente su confianza y su vista comenzó a mejorar. 3 años de días compartidos, compañía tranquila y comprensión tácita. Y con eso, los sentimientos que había escondido desde mi juventud florecieron. Incluso comencé a imaginar un futuro con él. Una noche, justo antes de que recuperara la visión, me miró fijamente, con los ojos nublados llenos de una frágil esperanza. Su voz era suave, teñida de una vulnerabilidad que se pasa por alto fácilmente. Cuando mis ojos se curen, ¿te casarás conmigo? Había una súplica sutil en su tono. Una desesperación silenciosa, entrelazada con un frágil hilo de esperanza. Lo miré, a la cara que nadie podría rechazar, y asentí sin pensarlo. Harvey se rió, me abrazó y me hizo dar vueltas sobre el césped, su alegría era contagiosa. Más tarde, me propuso matrimonio, pero no a mí. El día que le quitaron los vendajes a Harvey después de la operación, estaba tan agotada que me quedé dormida en el autobús. Cuando finalmente me desperté, me di cuenta de que me había pasado de parada. Tomé un taxi y corrí al hospital, con el corazón latiendo con fuerza por la anticipación. Solo para encontrarme con Harvey sonriendo mientras abrazaba a Diane. Le apartó con ternura un mechón de pelo de la frente, con los ojos llenos de calidez. Entonces, sacó el anillo de diamantes que probablemente había estado sosteniendo por un tiempo y le propuso matrimonio con sinceridad. Gracias por cuidarme tan desinteresadamente estos últimos 3 años. El rostro de Diane brilló de sorpresa por un breve momento antes de cubrirlo con sus manos. Solo ella sabía si esa expresión era alegría tímida o la emoción de salirse con la suya con una mentira. Sabía que la había confundido conmigo. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante y explicarle, la señora Lois me detuvo, haciéndome un gesto para que la siguiera fuera de la habitación. En el pasillo, fue directa al grano. Sherry. Debes darte cuenta de que tú y Harvey vienen de mundos completamente diferentes. Si no hubiera sido por su accidente, ustedes dos nunca se hubieran cruzado. Quería discutir, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Porque ella tenía razón. Si Harvey nunca se hubiera quedado ciego, nuestras vidas nunca se habrían entrelazado. La señora Lois continuó, con un tono calmado pero cortante. Por supuesto, no soy alguien que disfrute separando a las personas. Si Harvey se da cuenta antes de la boda de que tú eres la mujer que realmente ama, no me interpondré en su camino. Pero si no lo hace, entonces tal vez simplemente no esté destinado a ser. Después de todo, tú sabes tan bien como yo que, dada la situación actual de Harvey, necesita a alguien que esté a la altura de su posición social, alguien que pueda fortalecer su posición. Sus palabras no dejaron lugar a la protesta. Miré hacia la habitación del hospital, a Harvey y Diane, sus rostros brillando de felicidad, luciendo perfectos. Me dolía el pecho. ¿Por qué, Harvey? Después de 3 años, ¿no puedes reconocer mi voz? ¿Aún no sabes mi nombre? Te lo he dicho más veces de las que puedo contar, soy Sherry. Sherry Smith. ¿No puedes recordarlo? Podrías haber confundido a cualquier otra persona. Pero, ¿por qué a ella? Nunca olvidaré la primera vez que te vi, Harvey. Estabas tirado en el suelo, buscando desesperadamente tus gafas de sol caídas. Y Diane las aplastó bajo su talón, elevándose sobre ti con esa sonrisa petulante. Mírate, Harvey.
No eres más que un perro que se arrastra a mis pies. Y ahora, un perro ciego. ¿De verdad creías que eras lo suficientemente bueno para casarte conmigo? Perdiste tu dignidad ese día. Humillado delante de todos. Al final, todo lo que hizo falta fue un pequeño puchero, unas cuantas lágrimas de Diane a su familia, y marchó directamente a tu casa para romper el compromiso. El señor Lois ya había decidido renunciar a ti. El rostro de la señora Lois se oscureció de vergüenza, pero incluso ella no tuvo más remedio que tragarse su orgullo. ¿Has olvidado todo eso, Harvey? Cuando la señora Lois y yo regresamos a la habitación del hospital, Diane ya había aceptado la propuesta de Harvey. Me miró con satisfacción petulante. Con la barbilla ligeramente levantada como si acabara de proclamar la victoria. Ve a pelarme una manzana, ordenó, con la voz llena de arrogancia. No se trataba de la manzana. Era una declaración, mírame. No importa cuánto lo intentes, Harvey me ama. Una ola de tristeza y furia se apoderó de mí. Por un breve momento, quise darme la vuelta y correr. Pero entonces la voz de Harvey atravesó la niebla de mis pensamientos. ¿Y quién es esta?, preguntó. Mirando en mi dirección con una mirada perpleja. La señora Lois no se perdió ni un segundo. Es la criada personal que contraté para ti. Muy diligente y responsable. Harvey asintió levemente, sin sospecha en sus ojos. Ya que eres la criada, y Diane quiere una manzana, ve a pelarle una. Así de simple. Como si yo no fuera más que una extraña en su vida, una sirvienta sin nombre. Como si los últimos 3 años no hubieran sido más que un producto de mi imaginación. Me quedé congelada por un momento. Luego lentamente tomé una manzana y un cuchillo de la mesilla de noche. Mis dedos temblaban levemente mientras comenzaba a pelar la manzana. Diane me observaba con deleite engreído, su voz se tornó dulce y almibarada mientras se inclinaba hacia Harvey, riendo suavemente. Harvey la miró con calidez en sus ojos, su sonrisa gentil y llena de afecto. Esa mirada era desconocida. Y devastadora. Cuando terminé de pelar la manzana, se la di a Diane. Ella arrugó la nariz, inspeccionando la manzana con un disgusto apenas disimulado. Harvey, se quejó. Haz que se ponga guantes y pele otra. No quiero comer algo que sus manos sucias han tocado. Harvey, ansioso por complacerla, no dudó. Su rostro se oscureció levemente mientras se giraba hacia mí. ¿No puedes manejar algo tan simple como pelar una manzana correctamente? Me mordí el interior de la mejilla, luchando contra el escozor en mis ojos. Asentí, mi voz se quebró ligeramente. Lo siento, señorita Chase. Lo volveré a hacer. Me puse guantes y pelé otra manzana, tratando de calmar mis manos temblorosas. Pero cuando se la entregué, ella hizo otro puchero. La cáscara está desigual. No como manzanas con cáscara rota. Así que cogí otra manzana. Y otra. Cada vez, ella encontraba una nueva razón para rechazarla, demasiado gruesa, demasiado fina, no lo suficientemente brillante. Cuando terminé con todas las manzanas de la habitación, tenía las manos entumecidas, y el corazón aún más. Finalmente. Diane se estiró perezosamente y suspiró. Olvídalo. Ya no tengo ganas de comer una manzana. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que iba a romperme un diente. Sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. Era por Harvey. Cuando ella lo humilló, fui yo quien lo defendió, una y otra vez, exponiendo su crueldad. Ahora que Harvey había recuperado la vista, y con ella, su valor en el negocio familiar, Diane quería recuperarlo. Pero yo estaba en el camino. La mujer que había estado realmente a su lado durante 3 años. La que lo había levantado pieza por pieza cuando a nadie más le importaba, no era más que un obstáculo en su camino. Después de que Harvey fuera dado de alta del hospital, la familia Chase no perdió el tiempo. Se reunieron con la señora Lois para finalizar los preparativos de la boda. La fecha se fijó para un fin de semana, a solo 2 semanas de distancia. 2 semanas. Ese era todo el tiempo que me quedaba.
La verdad era que no quería renunciar a él. Pero lo que no me di cuenta fue que Harvey había renunciado a mí mucho antes de que yo lo supiera. En la fiesta de compromiso de Harvey, uno de sus amigos se movía incómodamente, claramente debatiendo si hablar o no. Pero la culpa tiene una forma de carcomer a una persona y, al final, ganó. Harvey, dijo su amigo vacilante, mirando a su alrededor antes de inclinarse, sabes que fue tu criada personal, Sherry, quien te ha estado cuidando todos estos años, ¿verdad? Harvey hizo girar el vino en su copa, sin inmutarse. Lo sé. Entonces, ¿por qué? El tono de Harvey era ligero, casi indiferente. ¿Alguna vez has oído el dicho? Su amigo parecía desconcertado. ¿Qué dicho? Lo primero que hace un ciego cuando recupera la vista es tirar su bastón. Ella me vio en mi peor momento, mi debilidad, mis fracasos. Eso es todo lo que será siempre, un bastón que ya no necesito. Estaba de pie justo fuera de la puerta cuando lo escuché. Por un momento, pensé que mis piernas iban a ceder. La tristeza se apoderó de mí, aguda y sofocante. El hombre al que había adorado durante años, el que creía haber salvado, se había convertido en el mismo cuchillo que tallaba heridas en mi corazón. Me quedé allí parada durante lo que me pareció una eternidad. El tiempo suficiente para que mis piernas se entumecieran, mi corazón aún más. Mirando a Harvey desde lejos, sentí que algo dentro de mí se movía, una línea invisible que dividía al hombre que había amado del hombre que estaba en esa habitación. Tal vez mi Harvey había muerto el año en que lo conocí. No me quedé para la fiesta. Me di la vuelta, me alejé y le entregué a la señora Lois mi carta de renuncia. No tenía mucho que empacar. Solo una maleta, todo lo que tenía metido dentro. Le mentí a la señora Lois. Esta vez no iba a volver a casa. No había nada a lo que regresar. Mis padres se habían ido hace años, y mis amigos de la infancia se habían dispersado hace tiempo, persiguiendo sus propias vidas. No sabía a dónde iba. Abrí mi teléfono, elegí un tren al azar que se dirigía al sur y compré un boleto. Tal vez solo quería ver cómo se veía el mundo más allá de las ruinas de mi desamor. Cuando finalmente llegó el tren, me bajé y me di la vuelta para echar una última mirada a la ciudad que estaba dejando atrás. Parecía el mismo día que llegué. Pero no lo era. Algunas personas entran en tu vida como sombras fugaces, breves, sin peso, destinadas a desvanecerse. Al final, por mucho que las sujetes, se te escaparán de las manos y se perderán en el interminable mar de rostros. El tren siguió rumbo al sur. No sabía a dónde iba, así que decidí bajarme donde el tren decidiera parar. Mi primera parada fue Rasten. El cielo allí era increíblemente azul, las flores vibrantes y llenas de vida. Traté de sanar, pieza por pieza, suavizando las cicatrices que habían quedado atrás. Pero cuanto más intentas olvidar algo, más se te pega. Un día recibí un vídeo de un número desconocido. Era Harvey. Se veía diferente, más desaliñado, con una sombra de agotamiento grabada en su rostro. En el vídeo, uno de sus amigos hablaba medio en broma, medio en serio. Tu criada se ha ido. ¿Por qué no vas a disculparte? Solo di que estabas bromeando. Harvey se quedó en silencio por un momento, luego sonrió perezosamente, haciendo girar el vino en su copa. No estaba bromeando. ¿Qué hay que explicar? Además, ¿por qué debería disculparme? Ella es la que se fue sin decir una palabra. ¿Dónde está el sentido de la responsabilidad en eso? Y quién sabe. Tal vez solo se está haciéndola difícil. Su amigo se rió, ansioso por estar de acuerdo. Sí, le agradaste mucho. Apuesto a que volverá arrastrándose en unos días. Quiero decir, mira cómo te cuidó cuando eras ciego, como si no pudiera vivir sin ti. Harvey se rió entre dientes suavemente. Luego, con un encogimiento de hombros casi descuidado, agregó, incluso si está muerta, no iría a buscarla. El vídeo terminó con Diane corriendo a sus brazos, su risa sonando de fondo. Miré mi pantalla, congelada. Sintiéndome como si alguien hubiera vertido agua helada sobre todo mi cuerpo. Frío. Entumecido.
Pero la parte más fría no era mi piel, era mi corazón. Incluso si ella está muerta, no iré a buscarla. El hombre que había amado durante 3 años, el hombre que había cuidado en cada momento oscuro y roto, nunca lo había conocido realmente. Tal vez nunca me había mostrado quién era realmente. Tal vez yo era solo un tonto dando vueltas en círculos, un payaso en un espectáculo del que ni siquiera sabía que formaba parte. Sabía que esto era obra de Diane. Quería regodearse. Decir, ¿ves? Incluso cuando Harvey sabe la verdad, todavía me elige. Nunca fuiste nadie para él. Borré el vídeo sin decir palabra. Luego me senté en silencio junto al río, dejando que la brisa de la tarde me rozara la cara. Mirando el agua quieta, con el corazón pesado, me pregunté cómo dejar ir a alguien que no podía olvidar. Pero sabía que no podía seguir viviendo así. Me puse de pie, tratando de sacudirme el dolor en el pecho, y comencé a caminar por la orilla del lago, esperando que el movimiento aclarara mi mente. De repente, alguien me tiró hacia atrás con tanta fuerza que tropecé y caí con fuerza al suelo. «No lo hagas», gritó una voz por encima de mí. Parpadeé, sobresaltada, y miré hacia arriba, a la cara de un hombre joven. Su cabello negro caía desordenadamente sobre su frente clara, y sus ojos verde esmeralda, agudos y vívidos, estaban llenos de genuina preocupación. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, su mirada escrutándome en busca de heridas. Me levanté, sacudiendo la suciedad de mi ropa. «Estoy bien». No parecía convencido. «Si te sientes abrumada, puedes hablar conmigo. No hagas nada drástico, ¿de acuerdo?». Me tomó un segundo darme cuenta de lo que quería decir. Sacudí la cabeza rápidamente. «Espera, no estaba tratando de saltar al río». Sus palabras se atascaron en su garganta, y su rostro se sonrojó de un rojo brillante. «Oh, lo siento». Pensé, quiero decir, te vi allí parada sola, y... Lo vi tartamudear, su vergüenza lo hizo titubear aún más. «Está bien», dije con una pequeña sonrisa, divertida a pesar de mí misma. Cuando me di la vuelta para irme, él dudó, luego sacó torpemente su teléfono y me lo tendió. ¿Puedo tener tu número?». Arqueé una ceja. Su rostro se puso de un tono aún más rojo. «No así. Quiero decir. Es que, estoy preocupado. Ya sabes, en caso de que, lo intentes de nuevo». Lo miré fijamente por un momento, luego suspiré, tratando de no reírme. «Te lo dije, no estaba tratando de suicidarme». Se rascó la nuca, claramente nervioso. Bien. Lo siento. No quise decir eso. Es que... Ni siquiera pudo terminar su oración, tropezando con sus palabras, su rostro ahora de un carmesí brillante. Había algo ridículamente entrañable en eso. Incliné mi cabeza, bromeando. «Oh, lo entiendo. ¿Te gustó?». «No». Sus ojos se abrieron con horror. «No. Quiero decir, no así. Es que...». Verlo tartamudear y balbucear, con las mejillas ardiendo, hizo que algo dentro de mí se aliviara. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pesada. Al final, intercambiamos números y nombres. Su nombre era Jacob. Un estudiante universitario. Vivía cerca y le gustaba salir a correr de noche. Dio la casualidad de que esa noche, en una de esas carreras, me vio parada sola junto al agua y, presa del pánico, pensó que me estaba salvando de mí misma. Después de pasar un tiempo en Rasten, Jacob y yo nos acercamos. Lo que comenzó como bromas ligeras y bromas casuales reveló lentamente algo más profundo. Me di cuenta de que a Jacob realmente le gustaba. Pero nunca lo reconocimos. Esa cosa frágil y tácita se interponía entre nosotros como un cristal, delgado y transparente, esperando a romperse. Los amigos suelen decir que la mejor manera de olvidar un amor viejo y roto es comenzar uno nuevo y saludable. Pero no es tan simple. 3 años con Harvey no fueron una aventura fugaz, ni 3 semanas, ni 3 días. Fueron años de mi vida cosidos a la suya. Hilo a hilo. Empecé a distanciarme de Jacob,
esperando que captara la indirecta y se alejara. Pero no lo hizo. Nunca he sido una persona que disfrute de una vida inquieta. Después de un tiempo, me di cuenta de que Erasten me venía muy bien. El tranquilo encanto de la ciudad me envolvía como una suave manta. Así que alquilé una pequeña tienda y abrí una floristería, Blissful Blooms. Jacob, que ahora estaba en su último año de universidad, insistió en ayudar en la tienda, alegando que era para trabajar y estudiar. Miré el reloj de lujo en su muñeca más de una vez. Pero nunca me molesté en llamarlo. Los días pasaban tranquilos, como pétalos cayendo, suaves, desapercibidos, pacíficos. Hasta que una tarde sonó el teléfono, rompiendo la frágil calma que había construido a mi alrededor. Estaba clasificando pedidos, acunando el teléfono entre mi hombro y mi oreja. Hola, soy Blissful Blooms. ¿En qué puedo ayudarte? Nos quedaban pocas rosas, y los lirios y las margaritas también estaban menguando. Anoté mentalmente que debía reponerme pronto. Pero la fila permaneció en silencio. Esperé, paciente como siempre. Hola. ¿Quieres hacer un pedido? Lo único que podía oír era una respiración débil y constante. Justo cuando estaba a punto de colgar, pensando que era una broma. Serri. Esa voz. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Harvey. Habían pasado casi 3 meses desde que había dejado su casa, 3 meses desde que había escuchado esa voz. Mi pluma se congeló a mitad de un garabato. Tragué saliva con fuerza, obligando a mi corazón a volver a su lugar. Mi voz era firme cuando hablé, con aristas afiladas ocultas bajo una indiferencia educada. ¿Es este el señor Lewis? ¿Qué lleva a alguien tan importante a llamar a alguien tan insignificante como una criada? Su respiración se entrecortó. Casi podía oírlo. Su voz, áspera y tranquila ahora, tenía un peso desconocido. ¿De verdad renunciaste? Escuché de mi madre que regresaste a casa, para casarte pronto. Mantuve mi tono ligero, sin afectación. Eso es correcto. Hubo una pausa. Luego, más suave, casi como una confesión, fui a tu ciudad natal. No estabas allí. No estaba allí porque ese hogar nunca existió. Pero no dije eso. Sus palabras sonaban pequeñas, frágiles incluso. Tan diferentes del Harvey que recordaba en la fiesta, o del que Diane había hecho alarde en ese cruel vídeo. En ese entonces, él era arrogante, seguro de que volvería arrastrándome. Había estado tan seguro. Serri nunca se iría. Me ama demasiado. Pero habían pasado 3 meses. Ninguna llamada. Ninguna nota. Ninguna disculpa desesperada. Y ahora se estaba desmoronando. Me quedé en silencio, dejando que el peso de sus palabras se cerniera entre nosotros. Si no tiene ninguna razón real para llamar, señor Lewis, colgaré ahora. Su compostura se quebró. La irritación se filtró. Me caso la semana que viene. Vendrás a la boda, ¿no? Mi respiración se entrecortó, un agudo escozor en mi pecho. ¿Qué es esto? ¿Un golpe final? ¿Una invitación o un insulto? Por un segundo fugaz, sentí el viejo dolor, pero luego... nada. Solo vacío. Harvey ya no valía la pena. Ni siquiera tuve que fingir mis siguientes palabras. Lo siento, no puedo ir. ¿Por qué no? Su voz se aceleró, con un dejo de pánico. Sonreí. Aunque él no pudiera verlo. Porque yo también me voy a casar. Luego colgué. Respiré profundamente. La pesadez que había llevado durante tanto tiempo, se había ido. Fue como exhalar después de contenerla durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando sonó la campana de la tienda. Me di la vuelta y allí estaba Jacob, de pie en la puerta, la luz del sol lo enmarcaba como una obra maestra accidental. Sostenía un ramo de rosas, llevaba una camisa blanca impecable, las mangas arremangadas casualmente. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que nunca volvería a sentir esto. Después de Harvey.
Me convencí de que el amor no era para mí, no el amor real, no el tipo que no duele. Pero tal vez me había subestimado. Conocemos a tantas personas en esta vida. ¿Por qué perder el tiempo para siempre lamentando a las personas equivocadas? Jacob, ajeno a la tormenta que sentía en mi interior, entró como siempre, dando por sentado que no aceptaría sus flores. Así que, como siempre, las colocó cuidadosamente en un florero, cambiando el agua con meticuloso cuidado. Pero esta vez, yo di un paso adelante. Saqué una sola rosa del ramo, haciéndola girar entre mis dedos antes de mirarlo con una suave sonrisa. Jacob, dije, con el corazón más ligero de lo que había estado en años, vamos a intentarlo. La floristería estaba cerrada ese día. Jacob prácticamente me sacó de la cama, su energía contrastaba marcadamente con mi aturdida renuencia. Hoy era nuestra primera cita oficial desde que empezamos a salir, y Jacob se lo estaba tomando en serio, tan en serio, de hecho, que se había esforzado por arreglarse. De pie frente al espejo, se admiró a sí mismo con exagerada confianza. Sus brazos envueltos perezosamente alrededor de mi cintura. Serri, ¿puedo besarte?, preguntó, sonriendo a su reflejo y luego a mí. Me tapé la boca y murmuré, no me he cepillado los dientes. No. Sin inmutarse, me acarició el dorso de la mano, negándose a dejarme salir del apuro. Entonces dime, ¿te gusto? Suspiré, atrapada por su insistencia, y asentí. Sí. Me gustas. Mucho. Solo entonces me soltó finalmente, satisfecho con mi respuesta. En el parque de atracciones, Jacob me sujetó la mano con fuerza. Estudiando el mapa con la concentración de alguien que planea una expedición. Después de unas cuantas atracciones, insistió en que me sentara y descansara mientras él iba a comprar helado. Me senté, pasando perezosamente las manos por el mapa del parque, cuando de repente una sombra cayó sobre mí. Sonriendo, miré hacia arriba, esperando ver a Jacob. ¿Ya has vuelto? Eso fue rápido. Nuestra próxima atracción debería ser la noria. Pero las palabras murieron en mi garganta. No era Jacob. Era Harvey. Su rostro estaba sin afeitar, su apariencia ligeramente desaliñada. Muy lejos del hombre refinado que una vez conocí. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron con algo parecido al alivio. Mi sonrisa se desvaneció al instante. Harvey dio un paso adelante, como para abrazarme, pero yo me hice a un lado, poniendo espacio entre nosotros. La sorpresa en sus ojos era palpable, nunca había esperado que yo, la chica que una vez se aferró a cada una de sus palabras, lo rechazara. Miré a Jacob en la distancia, que estaba haciendo malabarismos con bebidas y globos con esa sonrisa despreocupada familiar. E instintivamente me moví para caminar hacia él. Pero Harvey extendió la mano y agarró mi brazo. Su agarre no era fuerte, pero había desesperación en su toque. Por favor, no te vayas, susurró, su voz frágil, como si hubiera ensayado este momento incontables veces. No respondí. Harvey continuó, sus palabras se derramaron. Serri, sé que estaba equivocado. Estaba cegado por la ambición, por lo que creía que necesitaba. Pensé que Diane era la elección correcta, pero nunca la amé. Nunca la quise. Siempre has sido tú. ¿No podemos volver a como eran las cosas? Lo miré a los ojos. Unos ojos que una vez soñé que albergarían este mismo arrepentimiento. Solía imaginar esta escena, Harvey rogándome que volviera, lleno de remordimiento. Pensé que me sentiría victoriosa, que eso sanaría el dolor que había dejado atrás. Pero parada allí, no sentí nada de eso. Ninguna satisfacción. Ningún dolor. Solo, vacío. Tal vez incluso un dejo de diversión por lo pequeño que de repente parecía. Suavemente solté mi brazo de su agarre, mi voz tranquila y firme. Harvey, siempre tuviste razón, nunca fuimos iguales. Venimos de mundos diferentes. Tú eres de una familia rica e influyente. Y yo soy solo una chica común y corriente sin nada que ofrecerte excepto a mí misma. Pensé que eso era suficiente. Pensé que si te amaba lo suficiente, podría salvar esa brecha.
Pero estaba equivocada. Fui una tonta al pensar que teníamos un futuro. Respiré profundamente, mi corazón sorprendentemente ligero. Pero la cosa es, Harvey, que me he despertado de ese sueño. Su rostro se arrugó, los ojos se llenaron de pánico mientras sacudía la cabeza, tratando de detener mis palabras como si lo lastimaran físicamente. No. No, Sherry, eso no es verdad. No digas eso. Se estiró hacia mí otra vez. Pero Jacob llegó justo en ese momento, se puso a mi lado y tomó suavemente mi mano. No dijo una palabra, no interfirió, pero sus dedos se entrelazaron con los míos, asentándome. Apreté su mano suavemente, luego me volví hacia Harvey, ofreciéndole una pequeña sonrisa, una llena de calidez genuina, pero sin rastro de la chica que una vez lo sintió. Harvey, deja de aferrarte al pasado. Ambos merecemos seguir adelante. Metí la mano en mi bolso y saqué el cheque. El cheque que la señora Lois me había dado cuando me fui. Me preocupé por ti porque quería. En parte era gratitud, en parte, algo más. Pero este dinero nunca fue mío para quedármelo. Lo puse en su mano a la fuerza, negándome a dejar que lo rechazara. Gracias por ser parte de mi vida. La cambiaste, de maneras buenas y malas. Pero ya terminé. Me volví hacia Jacob, con el corazón firme y seguro. Vámonos, cariño. Llamarle así se sentía natural, fácil incluso. Detrás de mí, podía sentir a Harvey desinflarse. Como si le hubieran succionado todo el aire de los pulmones. Pero no miré hacia atrás. No esta vez. Cuando llegamos a casa, le conté a Jacob todo sobre los últimos 3 años con Harvey. Pensé que estaría molesto, tal vez incluso enojado. Pero no lo estaba. En cambio, simplemente me abrazó fuerte, con la voz temblorosa, cargada de emoción. Le di unas palmaditas suaves en la cabeza, notando el enrojecimiento alrededor de sus ojos. ¿Estás llorando?, pregunté, genuinamente sorprendida. Jacob rápidamente miró hacia otro lado, su expresión era incómoda. ¿Quién está llorando? Solo soy yo. El viento se me metió en los ojos. Reprimí una sonrisa, tratando de mantener una cara seria. Pero cuando me vio conteniendo la risa, suspiró derrotado. Está bien, admitió, su voz suave. Solo estoy. Hizo una pausa, luego soltó, estoy desconsolado por ti. Tuviste que pasar por todo eso con ese idiota. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Desconsolado por mí. Nadie me había dicho eso antes. Ni Harvey. Ni mi familia. Al crecer en un hogar donde la supervivencia era la prioridad. Cosas como el amor y la ternura se sentían como lujos que no podíamos permitirnos. Mi pecho se apretó, y antes de que me diera cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Jacob entró en pánico de inmediato, buscó pañuelos y me secó la cara con toda la gracia de alguien completamente fuera de su elemento. Oh, no, no llores. ¿Dije algo malo? Lo siento, no quise molestarte. Sus frenéticos y torpes intentos de consolarme eran tan ridículos que me eché a reír entre lágrimas. Al verme reír, Jacob se relajó y rió entre dientes también, frotándose la nuca tímidamente. Más tarde. Nos acostamos en la cama, con sus brazos alrededor de mí. Jacob, que normalmente se quedaba dormido en el momento en que su cabeza tocaba la almohada, estaba completamente despierto, su respiración irregular y su ritmo cardíaco inquieto me hacían imposible dormir. Abrí los ojos y susurré, ¿qué pasa? Sus ojos esmeralda brillaron en la tenue luz, nerviosos pero llenos de calidez. Sherry, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro, hoy me llamaste /inversa, cariño /inversa. Asentí ligeramente, sin estar segura de a dónde iba esto. Su agarre en mí se apretó. Sus palabras salieron corriendo como si las hubiera estado reteniendo durante demasiado tiempo. ¿Eso significa que me has aceptado por completo? Sé que hemos avanzado rápido y no quiero presionarte, pero necesito ser honesta, te amo. Te he amado desde el momento en que te vi por primera vez. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo.
Entonces, Serry, ¿te casarías conmigo? Lo miré fijamente, con el corazón acelerado. Había planeado burlarme de él, decirle, lo pensaré. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron fueron simples, claras y seguras. Lo haré. Y así, mi corazón encontró su hogar. El día de nuestra boda, me sacaron de la cama a las 8 de la mañana, me llevaron directamente al torbellino de maquilladores, peluqueros y capas de tul y satén. Mirando mi reflejo, apenas reconocí a la mujer en el espejo, radiante, resplandeciente, hermosa de una manera que parecía casi surrealista. Era difícil creer que era yo. A mitad de los preparativos, mi teléfono vibró. Lo cogí sin pensar. Era la amiga de Harvey. Su voz era urgente, llena de pánico. Serry, ¿dónde estás? ¿Puedes venir? Harvey no está bien, está al borde de un colapso. Me quedé helada, apretando los dedos alrededor del teléfono. Por un momento, consideré colgar. Pero él percibió mi vacilación y se apresuró a llenar el silencio, sus palabras brotaron con desesperación. ¿Lo sabías? En la universidad, después de una gran pelea con sus padres, le cortaron el suministro financiero. Pero aún así se las arregló para enviarte dinero para tu matrícula. Trabajó en 2 empleos, codificador durante el día, mesero por la noche, todo para ti. Serry. Siempre te ha querido. Siempre había asumido que el dinero de Harvey provenía de su familia adinerada. Nunca imaginé que hubiera más en la historia. Me quedé callada, no porque no me importara, sino porque no sabía qué sentir. Sintiendo que había tocado una fibra sensible, el amigo de Harvey insistió más. Piensa en todo el bien que hizo por ti. Los sacrificios que hizo. Sí, Harvey había sido bueno conmigo una vez. Pero sí me amaba tanto, ¿cómo se convirtió en la persona que destrozó mi corazón sin pensarlo 2 veces? Tal vez la gente simplemente cambia. Miré al otro lado de la habitación y allí estaba Jacob, de pie, con su traje de boda, una suave sonrisa jugando en sus labios mientras me esperaba. Este es mi futuro. Respiré profundamente, mi voz firme y clara. Lo siento, pero no deberías llamarme. Deberías estar buscando un terapeuta, para él. Terminamos. Lo que sea que tuviéramos se acabó. Por favor. No me vuelvas a contactar. Terminé la llamada. Bloqueé el número. Y apagué mi teléfono. Hoy no se trataba de Harvey. Se trataba de mí. De Jacob. De la vida que estábamos a punto de construir juntos. Dicho esto, me puse de pie, alisé mi vestido y caminé hacia el hombre que me esperaba, lista para abrazar el